La nueva actitud científica, los adelantos de la ciencia y el desarrollo de la técnica científica no solamente constituyeron el origen de la revolución industrial que apuntaba ya en los años que precedieron a la Revolución Francesa, sino que motivaron, como parte del interés político y social, la reflexión acerca de los fenómenos económicos e hicieron nacer la economía como una ciencia social. O sea que ya no solo íbamos a estudiar cómo nos agrupamos, cómo nos conducimos, nos comportamos, cómo establecemos ciudades, cómo establecemos religiones, sino también cómo intercambiamos bienes y dinámicas económicas a las ya importantes transformaciones sociales y económicas que había provocado el comercio mundial de Holanda e Inglaterra. Se agregaban las derivadas de la creciente propagación de la industria, acelerada por el empleo del vapor como fuerza motriz, y del perfeccionamiento técnico de la agronomía, que permitía un mejor aprovechamiento de las tierras en el cultivo de plantas forrajeras, y de raíces, cuyo resultado fue aumentar la ganadería en proporciones considerables, y dedicar por ello a los cultivos cantidades mucho mayores de abono. En el siglo XVII, la política, más que la teoría, económica prevaleciente, había sido el mercantilismo. La idea básica de esta política económica llamada mercantilismo era que la riqueza de un país reside esencialmente en la posesión de metales preciosos, por lo que la política racional e económica de un Estado debe tender a aumentar sus reservas de oro y plata a través de asegurarse una balanza comercial favorable, es decir, una balanza en que las exportaciones, lo que se vende al exterior, fuesen superiores a las importaciones, lo que se compra del exterior. Para este fin, el Estado debía refrenar y controlar el interés egoísta de los individuos. Los métodos racionales para conseguir una balanza favorable fueron la implantación de derechos de entrada, impuestos llamados aranceles, que eran muy altos, que se cargaban a las importaciones extranjeras. Se daban concesiones de primas a la exportación y de privilegios a industrias nuevas, imposición de derechos a los navíos extranjeros, aquellos que llegasen frecuentemente a puertos nacionales, y el exclusivismo colonial otorgado a compañías privilegiadas. O sea, que mientras más podían poner compañías y fábricas del país en otros lugares, mejor. Y mientras más se pudiera evitar que barcos extranjeros trajeran productos del exterior, aún mejor. De esta forma, se estaba prefigurando una forma de expansión sin disparar, sino por medio del comercio, un colonialismo comercial. La política mercantilista fue desbordada por la acción económica. El crecimiento, la concentración y la disponibilidad de capitales llevaron pronto a la aplicación de estos a los negocios y a la industria en inversiones no solo nacionales, sino también extranjeras. Hacia fines del propio siglo XVII, tanto en Francia como en Inglaterra, comenzó a levantarse una ola de protestas contra los altos aranceles, los monopolios concedidos por el Estado o la prohibición de exportar moneda, al mismo tiempo que se señalaba que también constituían riqueza para el Estado los talleres, los barcos y las materias primas. El análisis de todos estos hechos hizo aparecer la ciencia económica. El francés Bossuet-Guilbert, de 1646 a 1714, fue el primero en combatir la política mercantilista, argumentando que no es la acumulación de metales preciosos lo que constituye la riqueza de un país, sino los productos del suelo y de la industria. Son estos los que hay que multiplicar en la medida de todo lo posible, lo que se fabrica por el país, dejando la libre competencia para actuar como estimulante y como reguladora natural. O sea, no hay que ponerle ningún límite de impuestos, no hay que ponerle ningún límite de regulación, solo hay que dejar que logren producir más en una carrera desenfrenada por generar productos que invadan otros mercados. En Inglaterra, David Hume se hace eco de estas ideas, insistiendo en que la mejor política económica de un gobierno es dejar el comercio exterior y a la balanza comercial en paz, libres y que hagan lo que quieran. Los vecinos prósperos ayudan más
que perjudican a un país. La famosa política del laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. La fisiocracia o gobierno de la naturaleza es el nombre de un grupo de pensadores franceses que se relacionaban con la ciencia nueva que el maestro Quesnay había desarrollado en 3 artículos de la enciclopedia: Colonos y granos, Cuadro económico y Derecho natural. Para Quesnay, médico de Luis XV, biólogo y gran propietario, los fenómenos económicos constituyen un orden de hechos sujetos a leyes de la naturaleza. Estas leyes constituyen un sistema que, teniendo como autor al Ser Supremo, es el mejor posible. El conocimiento de este sistema de leyes es la ciencia económica. Las afirmaciones fundamentales de Quesnay se refieren a la determinación de la verdadera riqueza y a las condiciones indispensables para obtenerla. La verdadera riqueza, según él, es un producto fungible que no ocasiona disminución de la materia que se utiliza para crearla. O sea que depende de lo que uno haga sin que esto merme o le quite a la naturaleza. Ni la industria ni el comercio cumplen este requisito. La primera transforma las materias existentes, creando ciertas formas útiles, pero destruye la materia sin sustituirla. El segundo se limita a transmitir y cambiar productos. Por lo tanto, no se cumple la condición de generar riqueza sin lastimar a la naturaleza. Solo la agricultura, que crea una nueva materia, la reproduce y la multiplica, produce una utilidad nacional, un producto neto. La clase principal es, pues, la de los propietarios rurales, que ha puesto en valor al terreno. Le sigue la clase de los cultivadores y, por último, la clase estéril de los industriales y los comerciantes. Hoy en día, en países como México, la clase más importante es la de los industriales y los comerciantes, mientras que los agricultores, los campesinos, aquellos que le dan valor agregado a la tierra, extensión del país, son los más pobres y los menos importantes. Para Quesnay, en la política económica racional, todo debe quedar subordinado a la producción agrícola, lo que significa multiplicar la propiedad individual mediante la supresión de la comunal, librar el cultivo de las servidumbres colectivas y de los derechos feudales, favorecer la gran propiedad, que es la que aprovecha los grandes adelantos y aplica técnicas inteligentes, asegurar amplias ventas y buenos precios mediante la libertad de comercio y multiplicar más la riqueza que la población. Ya que la ley natural exige la propiedad, esta es, de hecho, un derecho natural. Lo mismo ocurre con la libertad única que permite el libre ejercicio del derecho de propiedad. Otro tanto ocurre con el despotismo, ya que el gobierno en sus leyes positivas se limita a traducir al lenguaje humano las leyes naturales. Como el déspota recauda los impuestos únicamente de los propietarios, sus intereses coinciden con los de estos y, al igual que ellos, deben ser hereditarios. Solo a los propietarios y a su conciencia de las leyes naturales debe rendir cuentas. Las tesis de Quesnay tuvieron tanto éxito en Francia que prácticamente se convirtieron en una religión. Turgot, ministro de Luis XVI, partidario de dejar en libertad al individuo y de nulificar la acción gubernamental, laissez-faire, laissez-passer, trató de introducir reformas fisiocráticas, pero la oposición le obligó a dejar su puesto. La Asamblea Constituyente de 1789 tuvo una gran influencia de las ideas de la fisiocracia. Adam Smith, con la obra Investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, alcanzó la cima del pensamiento económico del siglo XVIII y las tesis de libertad económica de laissez-faire. En esta obra maestra, que sintetiza lo mejor del pensamiento de Hume y de los fisiócratas, Adam Smith se acoge al orden natural que da siempre y en donde se deja libre campo a la naturaleza. Si a los hombres, pues, se les deja libres para que busquen sus propios fines, serán guiados como por una mano invisible para trabajar y usar su tierra, mano de obra y capital, en la forma más benéfica para el país. Las fuerzas económicas deben ser dejadas libres, solo sujetas a las leyes económicas naturales.
El Estado no debe intervenir sino cuando los individuos se muestran incapaces de crear las instituciones útiles a la sociedad. Este mundo es una república de productores y de consumidores, unos dependientes de otros, y la paz debe surgir de la conciencia de esta dependencia. Demuestra que la riqueza se crea por el trabajo y se distribuye por el comercio. Trabajo y comercio son las bases de la organización económica. Entre ellos, el elemento coordinador es el interés personal consciente, y el equilibrio que establece entre el interés del productor y del consumidor conduce a fijar el justo precio que armoniza el interés del individuo con el de la sociedad. Una sabia política económica tendrá, por ello, que suprimir las trabas a la libertad económica para responder al orden natural y generar el equilibrio. La obra de Adam Smith, que hacía ver lo absurdo de las regulaciones y restricciones coloniales, apareció en 1776, el mismo año en que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos rompía el sistema colonial inglés. No fue conocida en Francia sino hasta la Revolución Francesa, pero en Inglaterra ejerció pronto una influencia considerable. En los comienzos del siglo XIX inauguró la época del liberalismo económico.